¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Qué bueno tenerlos de nuevo aquí. Hoy en especial vamos a revisar un tema que tiene gran trascendencia para nosotros. Es fundamental porque es precisar sobre aquellos padres que le dieron vida, ¿cierto?, a los cuentos policíacos. Pues bien, entonces vamos a hablar de los principales representantes de los cuentos policíacos. Quizás uno de los grandes exponentes de los cuentos policíacos, pues definitivamente es Edgar Allan Poe, y él a través de sus creaciones le dio un sello propio a lo que tiene que ver con este tipo de cuentos. Para conocer un poquito de la vida de Edgar Allan Poe, aunque yo creo que ustedes también son muy inquietos y seguramente van a buscar muchos más datos, pero es importante tener en cuenta lo siguiente. Edgar Allan Poe pues nació en Boston, en Estados Unidos, el 19 de enero de 1809 y murió alrededor del 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Estados Unidos. Fue un escritor empedernido que amó, que se apasionó por los relatos cortos, un crítico porque a través de sus relatos también le dio un sello importante a lo que tenía que ver con el policía común del género, y eso hizo una crítica social frente a lo que estaba pasando. Un periodista porque dedicó su vida también a lo que fue de alguna manera en la información y también trabajó gran parte de su vida en ello. Y un poeta estadounidense porque Allan Poe también nos dejó ese sello magnífico y fue el de jugar con diferentes géneros, jugar con el lenguaje, buscar la manera de resolverlo, de transmitirlo, y eso fue fascinante. Es reconocido como el padre del cuento moderno, así como el creador del género policíaco. Pues se le da ese honor a Edgar Allan Poe precisamente porque fue un inquieto empedernido por este tipo de cuentos, un apasionado por todo lo que tenía que ver con los crímenes, con las pistas, con el seguimiento de unas situaciones que parecían realmente de pronto impredecibles y que de alguna manera no se podían determinar, pero que juega a través del lenguaje y a través del lector para que llegue en un momento de emoción, de máximo esplendor, y a su vez va decayendo, ¿cierto?, hasta lograrnos cautivar por un final imprevisto. Entonces ese es el sello propio de Edgar Allan Poe. Entonces recordemos, él inauguró el relato policíaco y por ende pues también esto es relevante, hizo parte, digamos, de lo que tuvo que ver con esta relación hacia la ciencia ficción, porque de alguna manera en sus escritos, ¿cierto?, vemos cómo hace ese vínculo entre el relato policial, ¿cierto?, entre lo que va haciendo la trama policíaca, y lo va imprimiendo con un sello de ciencia ficción que va más allá un poco de nuestra imaginación. Revalorizó y revitalizó el cuento. En algún momento los cuentos quedaron de pronto relegados solamente a la época de la fantasía, a la época del sentido común, de los príncipes, de las realezas, y él de alguna forma le dio un nuevo sendero, le dio una nueva vida, un nuevo estilo para conocer. Entonces desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria pues dio esa determinación. Es un gran exponente de lo que es el potencial expresivo, lo lleva hasta su máxima exacerbación y hace de ello un gran halago. Entonces él otorga al relato ese sentido de brevedad, pero también ese sentido de dignidad y sobre todo también ese prestigio hacia lo moderno, porque lo está llevando más hacia nuestra época, hacia lo que nos está ocurriendo, hacia un sinnúmero de situaciones encantadoras. Pues bien, entonces tenemos un poeta crítico, un poeta empedernido también y apasionado por el cuento, y cuya genialidad y originalidad pues le da su mejor expresión.
entonces hace que cada una de sus obras pues tengan definitivamente un efecto que resulta un poco imposible de comparar con relación a otro tipo de textos, y en especial pues si hablamos por ejemplo de la novela. Entonces Edgar Allan Poe a través de sus cuentos logra lo que de pronto muchas personas dicen que a través de la novela no se ha logrado. Entonces vamos a ver cómo algunos de sus grandes historias pues fueron protagonizadas por Augusto Dupin, que sentaron como las bases de esa literatura policíaca. En los primeros cuentos hay que destacar definitivamente Los crímenes de la calle Morgue. Es una de las cosas que realmente apasiona y cautiva. Es considerada pues como el fundador de la novela de misterio detectivesca, y eso le dio ese sello plus. También Dupin participa, protagoniza El misterio de Mary Rowe, y en ese también hace hincapié en todo lo que tiene que ver este sello policíaco. La carta robada también es una pieza clásica de género, y logra también ese equilibrio entre lo que es el suspenso, la lógica, los detalles narrativos. Eso es realmente muy interesante. Pues para recordar, muchachos, inventor del relato detectivesco, conocido como el padre de los cuentos policíacos. El Cuervo es una de sus mayores obras también, obtiene gran reconocimiento, al igual que Los crímenes de la calle Morgue. Es el primer estadounidense que intentó vivir de la escritura, que intentó como transmitir eso a su vida y formarlo no solamente una pieza clave para su vida económica, sino también que le pudiera desarrollar todas esas emociones y sentimientos que tenía hacia la lectura. Es el maestro universal del relato corto, porque definitivamente sus relatos no tienen que ser tan extensos, y con lo que él escribe logramos cautivarnos y dejarnos llevar a un mundo muy sutil, a un mundo muy crítico, un mundo muy social, muy común. Entonces es muy interesante. Hay una frase que pronuncia Edgar Allan Poe y da gran trascendencia, y dice: cuando un loco parece completamente sensato, es ya el momento, en efecto, de ponerle la camisa de fuerza. Interesante para analizar esa frase, para que ustedes la reflexionen. Vamos con otro exponente, digamos, representante de los cuentos policíacos, amante de este tipo de historias, creador no solamente de un sinnúmero de situaciones que nos llevan a imaginar cosas indescriptibles y cosas únicas. Entonces Paco Ignacio Taibo II es muy reconocido también en el género policíaco. Para conocer un poquito de su vida, nació en Asturias el 2 de enero de 1949, pero él creció en México a partir de los 10 años, ya que su padre, que fue Paco Ignacio Taibo I, de gran tradición socialista, pues él se exilió en ese país en 1959, huyendo un poco de lo que fue esa dictadura. Realmente, pues digamos que en su vida tuvo un hincapié muy fuerte en lo que fue estas épocas de dictaduras, estas épocas de corte socialista, un poco de corte trascendental. Paco comenzó a practicar su actividad política en sus tiempos de estudiante, entonces desde ahí ya era un apasionado por todo lo que tenía que ver con las situaciones políticas o las situaciones sociales, lo que iba ocurriendo en el momento. Y él renunció más o menos alrededor del 2012. Ahí es donde empieza también a tener un nuevo eslabón en su vida, porque empieza a centrarse un poco más en lo que tenía que ver con la escritura. Uno de sus mayores, digamos que, reconocimientos en cuanto a novelas policíacas y en cuanto a relatos policíacos tienen que ver con el detective Héctor Velascorán Chain. Es, digamos que, el que le da el plus a Paco con relación a esta escritura policíaca. Él, sin lugar a dudas, pues digamos que no se dejó atrapar por un poco de novela, de historias, de cuentos, de cómics que también involucra. Incluso creó reportajes, ensayos y crónicas que también podemos encontrar de él, involucradas un poco desde la parte social de lo que él estaba viviendo en su momento, y que lo refleja y lo trasciende de alguna manera.
Para resaltar, para tener en cuenta de Paco Taibo, El nacimiento de la memoria es una obra que creó en 1977. Días de combate, Cosa fácil, Historia del General de Asturias, Historia, la huelga de los sombreros, Memorias del Congreso. Tenemos también otra muy importante, la huelga del verano de 1920 en Monterrey. También está llena de unas situaciones muy singulares con relación a lo que a situaciones de sentido común. Doña Austolia Blandio, El cuchillo caballero, son historias muy interesantes de él, que realmente vale la pena que ustedes también se dejen cautivar, que tiene un poco de complejidad en cuanto a su lectura, porque requiere un poco de análisis fuerte y de esa sensibilidad crítica y social, ¿no? Bueno, y por último, pues vale rescatar también a Jorge Luis Borges, que definitivamente pues también con su esencia se dejó cautivar por los cuentos policíacos y nos dejó en su literatura un gran legado. Él nace en Buenos Aires en 1899 y se dice que más o menos partió en 1986. Es un escritor argentino, es considerado, digamos, una de las grandes figuras de la literatura, no solamente en lo que tiene que ver con lo que nos enseñó acerca de los cuentos policíacos, sino que también con lo que le imprimió a la lengua española alrededor del siglo XX, porque él cautivó, forjó su sello hacia el desarrollo de la lengua, de la literatura. Entonces ocupa un puesto excepcional, único, maravilloso por sus relatos breves. ¿Listo? Borges fue el creador de una cosmovisión muy singular, ¿cierto? Él sostenía, digamos que, un modo muy original de entender lo que estaba pasando en el tiempo, en el espacio, en la realidad. Entonces sus ensayos y narraciones tienden a nutrirse mucho de complejas simbologías, desde su modo de entender, desde su modo de visionar muchísimas cosas. Y a la vez pues tiene una visión poderosa, porque pues notablemente es una persona que no solamente brilla por sus creaciones, sino por su capacidad intelectual, su capacidad de discernir a través de la sensibilidad artística, literaria, y plasmarla, brindándonos a nosotros como lectores la posibilidad también de recrear un sinnúmero de mundos a través de nuestra imaginación. Es muy interesante esta historia de Borges, que es La muerte y la brújula, y tiene que ver mucho con un asesinato, ¿cierto? El 3 de diciembre, ¿cierto? Apuñalan a Marcelo Yarmolinsky y dejan junto a él al cadáver una nota que dice: la primera letra del nombre ha sido articulada. Esto quizás digamos que es el enigma maravilloso, porque aquí ya empieza a desarrollarse toda la historia con relación a qué pasó, qué fue lo que ocurrió, por qué está apuñalado, ¿cierto? Y por qué se encuentra dentro de la máquina de escribir, ¿cierto? Aún esta frase que dice: la primera letra del nombre ha sido articulada. Entonces son una serie de situaciones donde invita a un detective llamado Eric Lonnor y junto a su asistente, que es Sherwin Adams, para adentrarse en el caso, para empezar como a buscar el acertijo, a descubrir qué es lo que está pasando. Se va viendo que Lonnor descubre que los lugares de los crímenes pues tienen algo muy particular, y es que forman un triángulo equilátero y que han ocurrido en una simetría específica, tanto en tiempo, lugar y espacio. Entonces, cuando ellos descubren eso, predicen un nuevo crimen, ¿cierto? Es un cuarto crimen y es en la quinta de Triste Leroy. Ese es el lugar de una pandilla del enemigo, que en su enemigo es Red Scarlet. Entonces aquí empieza a descubrirse una serie de cosas. Pues al llegar, Scarlet atrapa al detective y le confiesa que todo había sido parte de un plan para emboscarlo.
Confiesa que el primer crimen había sido casualidad, pero que al saber que Lauren estaba metido en la investigación, él quiso cobrarle venganza porque había metido a la cárcel a Scarlett y le dio unos disparos que le penetraron el vientre. Entonces, miren aquí como nuestro detective también ya hace parte de la historia y se incluye, y fue quizás un eslabón que colocó el criminal, ¿cierto? Precisamente